Entonces, Juego de Tronos, ¿no? Sí, bueno, al parecer no fue del agrado de muchos el final de esta serie, incluyéndome. Todos los problemas que se iban acumulando desde que la serie se quedó sin libros que adaptar llegaron a este punto. Pero vamos, por favor, la gente se iba a decepcionar de todas formas porque era el final. Y que tire la primera piedra aquel que piensa que podía haber hecho una mejor conclusión. Ok, es cierto, no tengo forma de defender lo que pasó en el guión, pero tampoco voy a demonizarlo, ya que no me voy a ir a quitarle la atención a los pocos que se han puesto a criticar esto. Esto al final me ha quitado las ganas de hacer algún intento de crítica, además del hecho de que hay tanto que hablar en lo que hacen mal, que ya me sentía totalmente abrumado. Así que, por ahora, solamente quiero hablar de un tema que quería discutir desde hace un rato. Esto posiblemente ha sido una de las miles de causas por las que las últimas temporadas no iban en tan buen camino. Y este es ese problema. Primero, hay algo que recomendaría para todos aquellos que van a volver a ver o mirar por primera vez el show y piensan analizarlo. No lo vean todo seguido. Tu cerebro se va a revolver tratando de recordar qué escena estuvo en cada capítulo y qué función le daban a este mismo o a la historia en general de la temporada. Yo ya en mi revisita de la primera temporada tenía mi cerebro licuado tratando de recordar si una conversación era en el capítulo 4 o en el capítulo 5, o si venía antes de cierto evento, o si es que sirvió para avanzar algo de la historia. Sin embargo, esto habla del problema que quería hablar y que siempre estuvo presente en esta serie, el que nunca tuvo en cuenta cómo estructurar su narrativa por capítulos. Déjenme preguntar algo. ¿Por qué la serie escogió contar la historia de esta manera? Contar siempre pequeños momentos de uno o dos personajes y luego saltar a otro. Sí, ya sé que los libros también son así, cuentan un poco de un personaje y luego pasan a otro, pero la diferencia está en la duración que estamos con cada uno de ellos. La duración con cada personaje es la suficiente para llamarla su propio episodio dentro de una gran trama, pero estos episodios de sus historias no son partes que se cortaron porque sí, sino que cada uno de estos capítulos cuentan su pequeña historia con resonancias temáticas en la historia más grande. Ejemplo, el capítulo 2 de Eddard nos muestra el pequeño paseo que da él con el rey Robert. Pero esta parte sirve para mostrarnos por primera vez el comienzo de la decepción que tendrá Ned con su amigo de la infancia. O el capítulo 3 de Jon, que nos muestra la verdadera dureza que es estar en el muro y en la guardia de la noche. Pero que aún así se puede encontrar esperanza en adaptarse a través de las enseñanzas que le dio Donald Noye y en no siempre pasarla mal al recibir la noticia de Bran. O el capítulo 3 de Catelyn, la cual habla de la llegada de desembarco de Rey y marca la ciudad como un lugar de mentiras y conspiraciones al ser recibida por los dos personajes más calculadores y mentirosos. O el capítulo 2 de Tyrion, el cual muestra el camino al Castillo Negro y su conversación con Jon, lo que habla de... Ok, no todas contienen una sola historia con temática consistente. Pero el caso es que en los libros hay una razón por la que la trama separa los capítulos de esta forma. Por otro lado, ¿cuál es la razón por la que Juego de Tronos estructura las escenas de esta manera? ¿Y qué parte de la historia, o qué historia, cuenta cada episodio de la serie? ¿Por qué el show pone este momento antes del otro y por qué pone todo esto en este episodio? ¿Cuál es la base por la que nombran a los capítulos? ¿Acaso los nombres dan una idea de lo que trata este capítulo en particular? ¿O solo será que mencionan una de las cosas que pasa ahí, pero que no tiene relación con las otras escenas? Lo que quiero decir es que los episodios de la serie no son episodios, solo son recolección de escenas que las juntaron y que solo se aseguraron de poner un giro al final. Aunque no voy a negar de que eran buenas escenas a nivel de actuación, guión y producción. Y más tarde solo actuación y producción. Ahora, ¿por qué es necesario todo esto? ¿Por qué es necesario que el show enfoque una mini narrativa o tema en cada episodio y no solo sea una recolección de momentos como dije?
El problema, además de que se te licuará el cerebro cuando intentas recordar cada escena, como dije al principio, es que puede traer luego problemas en el ritmo de toda la temporada, que luego es algo que veremos que llegó a afectarle más adelante. Hay un muy buen ensayo / análisis de por qué Luke Cage no fue mejor, escrito hace un par de años y medio por el crítico estadounidense Phil Hall, seudónimo obviamente, ese no es su nombre real, donde explica con mejor detalle el problema con la tendencia de muchas series de abandonar la narrativa episódica. Sin embargo, uno de los puntos que puedo resaltar es el cómo los que dirigen los shows se enfocan tanto en construir un gran final para la temporada, pero no saben con qué rellenar los otros 9 a 12 capítulos. Y debido a que algunos escritores temen el hecho de escribir sus historias de esta forma, ya que no luciría como la gran trama cinematográfica que querían hacer, sino como los comic pulp con su monstruo de la semana. Entonces solo se empeñan en rellenar los otros episodios con continuos momentos que nos informan que lo bueno está por llegar. O peor, se crean conflictos enteros que no afectan en nada y solo estaban por ocupar espacio. Quiero decir, todos nos sabemos la clásica de que los episodios 9 y 10 eran donde pasaban las cosas importantes, mientras los otros episodios eran básicamente solo chequeos de cómo iban los personajes y continuos guiños a que algo muy grande va a pasar para el final de temporada. Estén atentos. Genial, pero ¿qué hago con los otros 8 episodios que faltan? Pero ¿cómo ayudaría a todo esto tener la narrativa episódica? Es lo que muchos preguntarían. Bueno, digamos que construir la historia de una serie con su gran final de temporada es como hacer su trabajo de proyecto de colegio o universidad. Elige cualquiera según en cuál estés. Cuando tienes esta tarea, no te vas a hacerlo todo de frente sin saber en cómo llegarás a terminarlo. Te programas y te determinas mini objetivos en cada parte del trabajo. Esto último te ayuda en saber cuánto del proyecto has avanzado y te permite enfocarte en la parte que tienes que hacer en ese momento. Todo eso más o menos se puede aplicar a las series también. Cuando estableces de qué va a tratar o qué va a significar cada episodio, determinas qué tanto de la historia central vas a avanzar. Esto te permite ver qué sucesos estás poniendo en el medio de la narrativa y si son funcionales a lo que la serie quiere decir en conclusión. A diferencia del método de siempre estar viendo el final, en el que no te das cuenta que no sabías con qué rellenar para el desarrollo de ese evento. Dicho eso, a pesar de que no se guiaban bajo ese método para construir el argumento, esto no era algo que afectaba mucho las primeras temporadas. Por supuesto, la estructura en lo que contaba todo podía ser molesto, especialmente si le buscas una función central a cada episodio, pero no tenían el mayor problema de no saber con qué rellenar toda la temporada. Esto se debía a que, aunque el show no tomaba en cuenta la narrativa episódica, los libros sí lo hacían. Por lo tanto, había bastantes cosas con las que rellenar en el medio. El mejor exponente de este caso era la tercera temporada, donde sí, lo más notorio de eso fue la boda roja, pero tuvimos diferentes cosas y sucesos antes de este evento. Sucesos como el desmembramiento de Jaime, el motín de la cabaña de Craster, el forzado matrimonio de Sansa y Tyrion, la muerte del primer caminante blanco, el diálogo de Jaime sobre el asesinato del rey, etc. Y todos estos sucesos al mismo tiempo sirvieron un propósito temático y o argumental a la trama. Empero, esta es la parte donde voy a sonar como muchos elitistas del libro. Cuando el show comenzó a separarse de la saga de Martin, todo cambió. A medida que se iba avanzando y que cada vez nos quedábamos con menos material que adaptar, los episodios del medio se volvían más monótonos y sucedían menos cosas. Si hay una subhistoria que es en particular pecadora de esto, es la de Cersei esperando su juicio a manos de la fe en la sexta temporada. Durante la mayoría de capítulos solo se enfocaban en Cersei de una manera pasiva, recibiendo una que otra cagada de la fe, no siendo totalmente apoyada por sus aliados, o solo irritándose de que las cosas no estén a su favor. Y sí, recibimos la gran explosión al final como sorpresa, pero ¿valió la pena tener que aguantar el mal ritmo de esta subtrama para esto? Por otro lado, está el otro mal camino que podían tomar, el de llenar los episodios con un argumento que no afecta en nada lo que iba a suceder más adelante, y solo estaba para rellenar espacio y dar una falsa sensación de tensión. El ofendedor en este caso, la muy criticable historia de conflicto entre Sansa y Arya en la séptima temporada.
No tengo mucho que agregar en este caso, que ya miles de otros no habrán dicho ya. Sin embargo, algo que voy a decir es que una cosa que une estas dos subhistorias es el hecho de que los creadores estaban tan enfocados en dar la sorpresa final que nunca tomaron con mucho cuidado la planeación de lo que iban a poner en medio. Se habló de que estas tramas se podrían mejorar si es que se mostraba el proceso y el trabajo que hacían los personajes, que tal vez eso hubiera arruinado la sorpresa, pero aún así daría un mejor entretenimiento de principio a fin. Y, como sabemos, hay muchas otras tramas que sufren de esto. Y ahí está lo que quería decir sobre Juego de Tronos. No es mucho, no es el único problema que tuvo la serie en las últimas temporadas. Demonios, incluso no es el único problema que tuvo en las primeras. Incluso llegaría a decir que las últimas 2 temporadas arreglaron en parte esto, siendo que cada capítulo tratara sobre un tema en específico, lo cual me llevaría a decir que un ritmo lento en la temporada no era uno de sus mayores problemas. Lo era más bien irse al completo opuesto y hacerlo totalmente apresurado, además de muchas otras cosas más. Aunque sí podría decir que se vieron las secuelas de ese problema que tuvo en las temporadas 5 y 6, al ver cómo el arco de ciertos personajes, especialmente Dany Bran, no se sienten genuinos debido al mal desarrollo de las temporadas anteriores. Así que... sí. Aún así al show le tengo mucho cariño y es una de las primeras series de adultos que me introdujeron a este medio.